Bienvenidos, exploradores de lo desconocido, a un viaje que nos llevará más allá de los confines de lo familiar. Soy Increíbleco, y hoy nos embarcaremos en una expedición a través de 30 facetas del conocimiento que quizás han permanecido ocultas a nuestra percepción cotidiana. Desde las vastas extensiones del poderío humano hasta los susurros de épocas medievales, cada curiosidad es una ventana a una comprensión más profunda de nuestro mundo. En el Gran Teatro de las Naciones, pocas entidades proyectan una sombra tan extensa y tecnológicamente avanzada como la maquinaria militar de los Estados Unidos de América. Su alcance es verdaderamente global, una red intrincada de bases, alianzas y capacidades de despliegue rápido. Consideremos por un momento la flota de portaaviones nucleares. Cada uno de estos gigantescos buques es, en esencia, una ciudad flotante soberana, capaz de proyectar poder aéreo a miles de kilómetros de sus costas. La tecnología es, sin duda, un pilar fundamental de este poderío. Desde sistemas de armas autónomas y drones de vigilancia hasta las capacidades de guerra cibernética. La inversión en inteligencia artificial, en comunicaciones satelitales seguras y en armamento de precisión, redefine constantemente la naturaleza del conflicto. Comprender la escala, la tecnología y la doctrina detrás de este coloso militar es esencial para entender muchas de las dinámicas del mundo contemporáneo. La Edad Media, a menudo envuelta en un velo de oscuridad y romanticismo caballeresco, es un periodo mucho más complejo y fascinante de lo que comúnmente se percibe. Más allá de los castillos imponentes y las justas de caballeros, bullía una vida cotidiana llena de matices, de ingenio y de creencias que hoy nos pueden parecer extraordinarias. Por ejemplo, la ordalía, o juicio de Dios, era un método común para determinar la culpabilidad o inocencia. Pensemos también en la construcción de las grandes catedrales góticas, esas imponentes estructuras que se alzaban hacia el cielo como plegarias de piedra. La vida en los monasterios medievales era otro microcosmos de actividad y erudición. Argentina, una tierra de vastas pampas, imponentes montañas andinas y una cultura vibrante, alberga en su historia capítulos tan singulares como su geografía. Uno de los hechos más curiosos, y quizás menos conocido internacionalmente, es la historia de la República de los Niños en La Plata. Inaugurada en 1951, esta ciudad en miniatura fue concebida no solo como un parque temático, sino como un lugar donde los niños pudieran aprender sobre los derechos y obligaciones cívicas. Otro episodio notable en la historia argentina es el complejo y a menudo tumultuoso legado del peronismo. En el ámbito de lo insólito, podemos mencionar el misterio del Nahuelito, la criatura legendaria que, según se dice, habita en las profundas y frías aguas del lago Nahuel Huapi, en la Patagonia. Finalmente, no podemos olvidar la rica tradición del tango, esa danza y música que es sinónimo de Argentina. Capítulo 4. Horizontes de descubrimiento. Avances científicos que asombran. La ciencia, en su incesante búsqueda de comprensión, nos revela constantemente facetas del universo que desafían nuestra intuición y expanden los límites de lo posible. Un avance que ha revolucionado la biología y la medicina es la tecnología CRISPR-Cas9. Otro campo de exploración que nos depara continuas sorpresas es el estudio de los exoplanetas. En el reino de la materia, los científicos continúan desentrañando los secretos de los materiales cuánticos. Y no podemos olvidar los avances en inteligencia artificial y aprendizaje automático. Este progreso vertiginoso también nos obliga a reflexionar sobre el futuro del trabajo, la privacidad y la propia naturaleza de la conciencia. Capítulo 5. El reino de los úrsidos. Datos asombrosos sobre los osos. Los osos, esos majestuosos y a menudo incomprendidos mamíferos, pueblan una gran variedad de hábitats en nuestro planeta. Una de las curiosidades más notables es su increíble sentido del olfato. La hibernación, o más correctamente en algunos osos como el negro, el letargo invernal, es otro fenómeno fascinante. Existen 8 especies de osos reconocidas actualmente, cada una con adaptaciones únicas. Una curiosidad sobre el oso panda gigante
es que, aunque su sistema digestivo es el de un carnívoro, su dieta se compone en un 99% de bambú. Capítulo 6. El tapiz infinito. Curiosidades asombrosas de la humanidad. La humanidad, en su vasta diversidad y a lo largo de su extensa historia, ha tejido un tapiz de costumbres, creencias y comportamientos que nunca deja de asombrar. Una curiosidad sorprendente es la existencia de lenguas silbadas. Consideremos también la increíble variedad de rituales y ceremonias que marcan los hitos de la vida humana en diferentes culturas. Otro aspecto fascinante es la capacidad humana para la adaptación fisiológica a entornos extremos. Finalmente, la persistencia de ciertos juegos y pasatiempos a través de milenios y culturas es una curiosidad en sí misma. El catolicismo, una de las religiones más antiguas y extendidas del mundo, posee una historia rica y compleja, llena de tradiciones, arte y figuras que han moldeado profundamente la civilización occidental y más allá. Una curiosidad notable es la existencia de la Guardia Suiza Pontificia en el Vaticano. Dentro de la vasta tradición católica, el concepto de los santos patronos es particularmente interesante. La Basílica de San Pedro en el Vaticano, el corazón del catolicismo, no solo es una obra maestra arquitectónica del Renacimiento y el Barroco, sino que también alberga innumerables reliquias y obras de arte de valor incalculable. Otro aspecto singular es la diversidad de ritos litúrgicos dentro de la Iglesia Católica. Esta unidad en la diversidad muestra la capacidad de la fe católica para inculturarse en diferentes contextos históricos y geográficos. Enigmas sin respuesta. Hechos que desafían la explicación. Nuestro mundo está repleto de misterios que, a pesar de los avances de la ciencia y la investigación, continúan eludiendo una explicación definitiva. Uno de los enigmas más perdurables es el manuscrito Voynich. Otro fenómeno que ha desconcertado a investigadores durante décadas son las famosas líneas de Nazca en Perú. El incidente del paso Dyatlov, ocurrido en los Montes Urales en 1959, es otro caso que sigue generando escalofríos y especulaciones. Finalmente, el fenómeno de los círculos de las cosechas, crop circles, aunque muchos han sido demostrados como elaborados engaños humanos, algunos ejemplos tempranos o particularmente complejos siguen desafiando explicaciones sencillas. Centinelas del tiempo. Monumentos históricos y sus secretos. Los monumentos históricos que salpican nuestro planeta son mucho más que piedras y argamasa, son cápsulas del tiempo, testigos silenciosos de civilizaciones pasadas. Tomemos, por ejemplo, la Gran Esfinge de Giza en Egipto. Otro gigante de la historia es la Gran Muralla China. El Coliseo de Roma, el anfiteatro más grande jamás construido, es un símbolo icónico del Imperio Romano y su ingeniería. Finalmente, Machu Picchu, la ciudadela inca enclavada en lo alto de los Andes peruanos, sigue maravillando por su perfecta integración con el paisaje y su sofisticada mampostería. Forjadores del destino. Personajes trascendentales de la historia. La historia de la humanidad está jalonada por individuos cuyas vidas, ideas o acciones dejaron una huella imborrable. Pensemos en Leonardo da Vinci, el arquetipo del hombre renacentista. Cleopatra VII, la última faraona del antiguo Egipto, es a menudo recordada por sus romances con Julio César y Marco Antonio. Albert Einstein, cuyo nombre es sinónimo de genio, revolucionó nuestra comprensión del universo con su teoría de la relatividad. Consideremos también a Hipatia de Alejandría, una filósofa, astrónoma y matemática neoplatónica que vivió en Egipto a finales del siglo IV y principios del V. El eco infinito de la curiosidad. Y así, nuestro viaje a través de estas 10 ventanas a lo desconocido llega a su fin, pero la exploración, en verdad, nunca cesa. Hemos atisbado el poderío de naciones, los susurros de eras pasadas, las maravillas de la ciencia y los enigmas que aún nos desafían. Cada curiosidad desvelada no es un punto final, sino un nuevo sendero que se abre, invitándonos a profundizar, a cuestionar y a maravillarnos aún más ante la vastedad del conocimiento que nos rodea y que reside en la intrincada historia de nuestro planeta y de nuestra propia especie. El mundo es un archivo viviente, un organismo palpitante de historias, fenómenos y seres extraordinarios.
Imaginen una sociedad donde solo existen madres, sin machos, sin hijos varones. Un mundo donde la maternidad es la única forma de existencia. No es ciencia ficción, es la vida del lagarto Aspidoscelis neomexicana, que habita en los desiertos de Nuevo México y Arizona, adaptándose perfectamente a su entorno árido. Este reptil se reproduce por partenogénesis. Las hembras ponen huevos que no necesitan ser fertilizados, un proceso fascinante y único. Y de ellos nacen clones femeninos, idénticas a sus madres. Una dinastía de madres e hijas, perpetuándose sin fin, generación tras generación. Lo curioso, aunque no necesitan machos, simulan el apareamiento entre ellas, un comportamiento intrigante. Un ritual que estimula la ovulación y asegura la continuidad de la especie. Es un eco evolutivo de un pasado donde los machos eran necesarios, una reliquia de tiempos antiguos. Así, este pequeño lagarto demuestra que la naturaleza puede crear sociedades radicalmente distintas a lo que imaginamos, desafiando nuestras expectativas. Una república de madres eternas, escondida en el desierto. Coño. La Revolución Francesa llevó la furia contra la monarquía a extremos insospechados. En 1793, los revolucionarios profanaron las tumbas reales de la Basílica de Saint-Denis. No buscaban tesoros, sino borrar simbólicamente siglos de tiranía. Sacaron los cuerpos de reyes como Luis XIV y Enrique IV, los exhibieron y los arrojaron a fosas comunes. Algunos cadáveres fueron decapitados o desmembrados ante la multitud. Era un ritual político, destruir los cuerpos para matar la idea de la monarquía. Un recordatorio de que la furia colectiva puede borrar hasta el respeto por los muertos. La historia, a veces, se escribe con huesos profanados. Mírense las manos. Esa membrana entre los dedos es un vestigio de un pasado acuático, una huella silenciosa de cuando nuestros ancestros necesitaban nadar o moverse en el agua. Aunque hoy apenas la notamos, es un recordatorio de que llevamos en nosotros rastros de mundos que ya no habitamos. Nuestro cuerpo está lleno de estos fantasmas evolutivos. El músculo palmar largo, que algunos ya no tienen. El coxis, que alguna vez fue una cola. Y la piel de gallina, que hoy parece inútil pero antes era vital. Cada uno es una pista de cómo fuimos cambiando para sobrevivir. Incluso nuestros genes guardan secretos. Algunos están rotos, como el que nos impide producir vitamina C. Por eso dependemos de la fruta, y cada bocado es un recordatorio de que somos mutantes, adaptados a nuevas necesidades y entornos. La piel de gallina, que hoy apenas nos sirve, antes erizaba el pelaje de nuestros ancestros para parecer más grandes o protegerse del frío. Ahora, es solo un eco de un mecanismo que alguna vez fue esencial. Cada escalofrío, cada tendón visible bajo la piel, es una cicatriz de la evolución, una marca de los caminos recorridos por nuestra especie. No somos un diseño final, sino un mosaico de adaptaciones, errores y soluciones improvisadas. Cada cuerpo es único, pero todos compartimos estas huellas del pasado. Somos, en cierto modo, un museo andante de la historia de la vida, portando en cada hueso y músculo la memoria de lo que fuimos. Cada parte de nuestro cuerpo cuenta una historia de supervivencia, adaptación y cambio constante, escrita en nuestra piel y en nuestro ADN. Somos el resultado de millones de años de improvisación biológica, de pruebas, errores y éxitos que nos trajeron hasta aquí. La evolución nunca olvida sus cicatrices, y nosotros las llevamos con nosotros, como testigos silenciosos de nuestra increíble historia. La próxima vez que sirvan agua, escuchen, el agua fría suena aguda, el agua caliente, más grave. No es magia, es física. El agua caliente tiene menor viscosidad, las burbujas de aire escapan rápido y el sonido es más sordo. El agua fría retiene burbujas, produciendo un tono más nítido. Este pequeño cambio revela la danza molecular de la física cotidiana. Un misterio acústico que ocurre cada vez que preparamos un té. Incluso lo más mundano esconde ciencia fascinante. El agua tiene dos voces, y ambas cuentan una historia. La próxima vez que escuches ese susurro, recuerda,
Es la física hablándote. En 1981, el béisbol vivió su partido más largo, 33 entradas, 8 horas y 25 minutos, repartidas en 2 días. Este evento histórico dejó una marca imborrable en la historia del deporte. Los Pawtucket Red Sox y los Rochester Red Wings lucharon hasta el agotamiento. Los jugadores, enfrentando el frío y el cansancio, demostraron una resistencia increíble. El juego comenzó como cualquier otro, pero la noche avanzó y nadie lograba ganar. La tensión crecía con cada entrada, y la fatiga se hacía evidente. Suspendido a las 4 a.m., se reanudó 2 meses después y terminó en una sola entrada. Este retraso solo añadió más drama a la ya épica contienda. Solo 19 espectadores resistieron hasta el final y recibieron pases de por vida. Estos fanáticos demostraron una lealtad inquebrantable. Futuras estrellas como Wade Boggs y Cal Ripken Jr. participaron en esta odisea. Este juego fue un campo de pruebas para estos jóvenes talentos. No fue solo un partido, fue una prueba de voluntad y resistencia. Los jugadores se apoyaron mutuamente para superar el desafío. El espíritu humano, a veces, juega hasta el límite. Este juego es un testimonio de la perseverancia y la pasión que define al béisbol. En los arrecifes vive el camarón mantis, un pequeño crustáceo con un golpe supersónico. Sus apéndices lanzan un mazo a 100 km/h, tan rápido que el agua hierve y se forma una burbuja de vacío. Cuando la burbuja colapsa, libera una onda de choque y un destello de luz, alcanzando temperaturas similares a la superficie del Sol. El camarón golpea 2 veces, primero físicamente, luego con la onda de choque. Puede romper conchas y hasta el cristal de un acuario. Su mazo es tan resistente que inspira nuevos materiales en la ciencia. Es un superhéroe del océano, con un puñetazo que desafía la física. Coño. Hay palabras que cruzan culturas y siglos. El Padre Nuestro es la oración más repetida de la historia. Traducida a más de 2000 idiomas, une a miles de millones de personas cada día. En cualquier momento, alguien en el mundo la recita. Su sencillez y profundidad han sobrevivido a imperios y guerras. Es un hilo invisible que conecta a la humanidad. Las palabras, cuando tocan lo esencial, se vuelven inmortales. A 750 años luz, en la constelación de Draco, orbita 3S2b, el planeta más oscuro jamás visto. Refleja menos del 1% de la luz, más negro que el carbón o el asfalto. No verías un orbe, sino un agujero en el espacio, apenas visible por un débil resplandor rojo. Su atmósfera absorbe la luz, y su calor lo hace brillar como brasas. Nadie sabe exactamente por qué es tan oscuro. Es un mundo de pesadilla, hostil y misterioso. Un recordatorio de que el universo es más extraño de lo que imaginamos. Un planeta al que nunca querrías acercarte. El Coloso de Rodas, una de las 7 maravillas, se alzaba sobre el puerto, pero su historia va más allá de la estatua. Tras su caída por un terremoto, sus restos yacieron siglos en el suelo. Excavaciones modernas han revelado capas de historia, fortificaciones medievales, ruinas romanas y cimientos helenísticos. Cada estrato es un capítulo de conquistas y reconstrucciones. Rodas es un palimpsesto urbano, donde cada civilización construyó sobre la anterior. Buscar el coloso es buscar la sombra de un gigante enterrado bajo siglos de historia. La historia no es una línea recta, sino capas de ecos bajo nuestros pies. En 2014, el hundimiento del ferry Sewol en Corea del Sur fue más que un accidente, fue un trauma nacional. La mayoría de los pasajeros eran estudiantes. La tripulación abandonó el barco mientras los altavoces ordenaban a los niños quedarse quietos. La respuesta oficial fue lenta y caótica. La mayoría de los rescatados lo fueron por barcos privados. Murieron 304 personas, 250 de ellas estudiantes. La tragedia expuso corrupción y fallos en todos los niveles del gobierno. La presidenta Park Geun-hye fue destituida tras el escándalo.
El Seagull se convirtió en símbolo de injusticia y duelo. Un solo naufragio bastó para dividir y transformar a una nación. ¿Sabías que el animal más letal del planeta no tiene colmillos ni garras? Olvida tiburones y arañas venenosas. El verdadero peligro suele esconderse en criaturas que ignoramos o subestimamos. En la naturaleza, el tamaño y la apariencia engañan. Lo letal puede ser diminuto y cotidiano. Hoy te llevo a un safari por el lado más oscuro del reino animal. El top 10 de los animales más peligrosos del mundo. Descubrirás que algunos de estos asesinos pueden estar más cerca de lo que imaginas, incluso en tu propio hogar. Analizaremos cómo matan, sus armas biológicas y su instinto asesino. Quédate hasta el final, el número 1 te va a sorprender. Empezamos. Empezamos con el hipopótamo, ese gigante de aspecto bonachón que es en realidad uno de los animales más agresivos de África. Causa unas 500 muertes humanas al año, atacando sin dudar a quien invada su territorio. No te dejes engañar por su apariencia perezosa, puede correr a 30 km/h y su boca, armada con colmillos de 50 centímetros, es letal. La mayoría de los ataques ocurren en el agua, donde los pescadores temen ver emerger a uno de estos tanques. Un solo embiste puede volcar una canoa y dejarte a su merced. Atacan a cocodrilos, leones y, por supuesto, humanos. Si ves hipopótamos en África, mantente muy lejos, son máquinas de matar disfrazadas de peluche. En la naturaleza, las apariencias engañan de la forma más brutal. El elefante, símbolo de sabiduría, también es responsable de unas 500 muertes humanas al año. Su fuerza y su instinto protector lo vuelven letal si se siente amenazado, especialmente cerca de sus crías. Los machos en Most son impredecibles y violentos, atacando cualquier cosa que se mueva. Su memoria prodigiosa puede llevar a ataques de venganza si recuerdan abusos humanos. Un elefante puede cargar a 40 km/h, pisotear, ensartar o lanzar a una persona con facilidad. El conflicto por territorio y cultivos aumenta los encuentros fatales. La mayoría de las veces, la culpa es nuestra por invadir su hábitat. El elefante es un gigante noble, pero si lo provocas, te recordará por qué es el rey de la sabana. Cambiamos de escala. La mosca tsetse, vector de la enfermedad del sueño, causa unas 10.000 muertes al año. Su picadura transmite un parásito que invade el sistema nervioso, provocando confusión, insomnio y, sin tratamiento, la muerte. Los síntomas iniciales se confunden fácilmente con otras enfermedades, dificultando el diagnóstico. El impacto va más allá de la salud humana, también diezma el ganado y empobrece comunidades enteras. No tiene la espectacularidad de un depredador, pero su zumbido anuncia una muerte lenta y silenciosa. Es un asesino diminuto que condena regiones enteras a la pobreza y la enfermedad. A veces, los mayores peligros vienen en los envases más pequeños. La chinche asesina, o vinchuca, transmite la enfermedad de Chagas y causa unas 12.000 muertes al año. Vive en casas humildes y ataca de noche, picando en la cara y dejando heces infectadas cerca de la herida. Al rascarse, la persona introduce el parásito en su cuerpo sin saberlo. El parásito puede permanecer latente durante años, convirtiéndose en una bomba de tiempo. Cuando la enfermedad se manifiesta, ataca el corazón y el sistema digestivo, provocando insuficiencia cardíaca y muerte súbita. No existe cura efectiva en la fase crónica. Es una amenaza silenciosa que destruye desde dentro. Un simple beso nocturno puede ser una sentencia de muerte. El perro, nuestro mejor amigo, puede convertirse en un asesino si porta el virus de la rabia. Los perros son responsables de la mayoría de las 59.000 muertes humanas por rabia cada año. La rabia se transmite por mordedura y una vez aparecen los síntomas, es mortal en el 100% de los casos. El virus ataca el sistema nervioso, provocando agresividad, hidrofobia y alucinaciones. El único momento para salvarse es antes de que aparezcan los síntomas, con vacunación post-exposición. Sin tratamiento, la muerte es inevitable y dolorosa,
La prevención depende de la vacunación de los perros. No es culpa del animal, sino de una enfermedad que transforma a un amigo en portador de muerte. La rabia es una de las formas más terribles de morir. Las serpientes venenosas matan entre 81.000 y 138.000 personas al año y causan cientos de miles de amputaciones. Su veneno puede ser neurotóxico, hemotóxico o citotóxico, cada uno letal a su manera. El taipán del interior tiene el veneno más potente, pero las serpientes más mortales son las que viven cerca de humanos. La falta de acceso a antídotos convierte una mordedura en sentencia de muerte en muchas regiones. El tiempo es crucial, pero el tratamiento suele estar fuera de alcance. No son monstruos, solo animales defendiendo su territorio. Un encuentro fugaz puede ser el último. El miedo ancestral a las serpientes está más que justificado. El segundo animal más peligroso del planeta somos nosotros, el ser humano. Cada año, más de 464.000 personas mueren víctimas de homicidio, sin contar guerras. A diferencia de otros animales, matamos por ideología, poder o placer. Nuestra inteligencia nos ha permitido crear armas y sistemas de violencia inimaginables. Somos capaces de empatía y amor, pero también de crueldad y destrucción masiva. Hemos devastado el planeta y a nuestra propia especie. El monstruo más grande no está en la selva, sino en el espejo. Somos el depredador consciente, y eso es lo más aterrador. Este ranking revela que los animales más letales no siempre son los que imaginamos. Mosquitos, caracoles y chinches superan a tiburones y leones en letalidad. Nos obliga a reflexionar sobre nuestra relación con la naturaleza y nuestra propia capacidad destructiva. Muchos de estos peligros están ligados a la pobreza y la falta de acceso a la salud. Conocer estos riesgos es el primer paso para protegernos y respetar el mundo que habitamos. En las profundidades del sudeste asiático vive un maestro del engaño, el pulpo mímico. Este cefalópodo no solo cambia de color, sino que imita la forma y el comportamiento de otras criaturas marinas. Puede transformarse en serpiente marina, pez plano o anémona venenosa, engañando a depredadores y presas. Su camuflaje dinámico es tan avanzado que la ciencia apenas comienza a entenderlo. El pulpo mímico nos recuerda que la naturaleza es la inventora más ingeniosa. No todas las civilizaciones caen por la guerra. A veces, el clima es el enemigo. Hace más de 4.000 años, el imperio acadio en Mesopotamia floreció bajo Sargón de Akkad. Pero una sequía devastadora, no la invasión, lo llevó al colapso. Los ríos se secaron, los campos murieron y la hambruna desintegró el imperio desde dentro. El cambio climático abrupto duró siglos, forzando a la gente a abandonar sus hogares. El imperio acadio no fue conquistado, simplemente se secó y desapareció. Es uno de los primeros ejemplos de cómo el clima puede derribar civilizaciones. Una advertencia de nuestra frágil dependencia del equilibrio natural. Nuestra especie estuvo al borde de la extinción hace 70.000 años. La erupción del supervolcán Toba sumió al planeta en un invierno volcánico. Solo un pequeño grupo de humanos sobrevivió, resistiendo el frío y la escasez. La evidencia genética muestra un cuello de botella poblacional. Descendemos de unos pocos miles. Estuvimos a punto de desaparecer antes de comenzar nuestra historia. Hoy, somos miles de millones gracias a la resiliencia de ese grupo. Somos herederos de una supervivencia casi milagrosa. En 1945, una gallina llamada Mike sobrevivió a la decapitación. Un golpe fallido dejó intacta parte de su cerebro, permitiéndole vivir. Su dueño la alimentó con un cuentagotas, y Mike vivió 18 meses más. Se convirtió en una celebridad, recorriendo Estados Unidos como la gallina sin cabeza. Científicos confirmaron el caso. La vida puede desafiar las reglas más básicas.
Mike es un ejemplo bizarro de la tenacidad biológica. A veces, la naturaleza desafía toda lógica. Entre los apóstoles de Jesús, solo uno, Juan, tiene un destino envuelto en misterio. La tradición dice que murió de viejo, pero otra creencia sugiere que nunca murió. Un pasaje bíblico alimenta la idea de que Juan fue una excepción a la mortalidad. Su historia sigue siendo una curiosidad teológica que fascina a creyentes y estudiosos. Existen bacterias que se alimentan de metal, prosperando en ambientes extremos. Descubiertas en lugares como el Titanic, estas bacterias devoran hierro y forman estructuras oxidadas. Alomonas titanicae es una de ellas, descomponiendo el naufragio en el fondo del Atlántico. Su potencial es enorme, podrían usarse para extraer metales o limpiar contaminación. Son prueba de que la vida puede adaptarse a lo impensable. Quizás sean clave para un futuro más sostenible. El Coliseo romano era más que una arena. Era una máquina de espectáculos. Bajo la arena, un sistema de ascensores y trampillas permitía apariciones dramáticas de gladiadores y animales. Operados manualmente, estos mecanismos sorprendían al público con efectos especiales dignos de Hollywood. La ingeniería romana estaba siglos adelantada, combinando entretenimiento y tecnología. El Coliseo fue un escenario dinámico, testimonio del ingenio humano. En 1986, un bombardero soviético sufrió una falla sobre una ciudad densamente poblada. El piloto, en vez de eyectarse, aterrizó el avión en una carretera, evitando una tragedia. La tripulación sobrevivió y ningún civil resultó herido. El accidente es recordado como un acto de coraje y sangre fría. A veces, una decisión en segundos puede salvar miles de vidas. Un milagro de la aviación y la humanidad. Hoy viajamos desde el fondo del océano hasta los misterios de la historia. Descubrimos que lo extraordinario se esconde en lo cotidiano y que la curiosidad es nuestro mayor motor. Cada historia es una ventana a un universo más complejo y sorprendente de lo que imaginamos. Mantengan viva la curiosidad. El mundo está lleno de maravillas esperando ser descubiertas. Gracias por acompañarme en este viaje. Soy Alex López. Imaginen una sociedad donde solo existen madres, sin machos, sin hijos varones. Un mundo donde la maternidad es la única forma de existencia. No es ciencia ficción, es la vida del lagarto Aspidoscelis neomexicana, que habita en los desiertos de Nuevo México y Arizona, adaptándose perfectamente a su entorno árido. Este reptil se reproduce por partenogénesis. Las hembras ponen huevos que no necesitan ser fertilizados, un proceso fascinante y único. Y de ellos nacen clones femeninos, idénticas a sus madres. Una dinastía de madres e hijas, perpetuándose sin fin, generación tras generación. Lo curioso, aunque no necesitan machos, simulan el apareamiento entre ellas, un comportamiento intrigante. Un ritual que estimula la ovulación y asegura la continuidad de la especie. Es un eco evolutivo de un pasado donde los machos eran necesarios, una reliquia de tiempos antiguos. Así, este pequeño lagarto demuestra que la naturaleza puede crear sociedades radicalmente distintas a lo que imaginamos, desafiando nuestras expectativas. Una república de madres eternas, escondida en el desierto. ¡Coño! La Revolución Francesa llevó la furia contra la monarquía a extremos insospechados. En 1793, los revolucionarios profanaron las tumbas reales de la Basílica de Saint-Denis. No buscaban tesoros, sino borrar simbólicamente siglos de tiranía. Sacaron los cuerpos de reyes como Luis XIV y Enrique IV, los exhibieron y los arrojaron a fosas comunes. Algunos cadáveres fueron decapitados o desmembrados ante la multitud. Era un ritual político, destruir los cuerpos para matar la idea de la monarquía. Un recordatorio de que la furia colectiva puede borrar hasta el respeto por los muertos. La historia, a veces, se escribe con huesos profanados.
Mírense las manos. Esa membrana entre los dedos es un vestigio de un pasado acuático, una huella silenciosa de cuando nuestros ancestros necesitaban nadar o moverse en el agua. Aunque hoy apenas la notamos, es un recordatorio de que llevamos en nosotros rastros de mundos que ya no habitamos. Nuestro cuerpo está lleno de estos fantasmas evolutivos. El músculo palmar largo, que algunos ya no tienen. El coxis, que alguna vez fue una cola. Y la piel de gallina, que hoy parece inútil pero antes era vital. Cada uno es una pista de cómo fuimos cambiando para sobrevivir. Incluso nuestros genes guardan secretos. Algunos están rotos, como el que nos impide producir vitamina C. Por eso dependemos de la fruta, y cada bocado es un recordatorio de que somos mutantes, adaptados a nuevas necesidades y entornos. La piel de gallina, que hoy apenas nos sirve, antes erizaba el pelaje de nuestros ancestros para parecer más grandes o protegerse del frío. Ahora, es solo un eco de un mecanismo que alguna vez fue esencial. Cada escalofrío, cada tendón visible bajo la piel, es una cicatriz de la evolución, una marca de los caminos recorridos por nuestra especie. No somos un diseño final, sino un mosaico de adaptaciones, errores y soluciones improvisadas. Cada cuerpo es único, pero todos compartimos estas huellas del pasado. Somos, en cierto modo, un museo andante de la historia de la vida, portando en cada hueso y músculo la memoria de lo que fuimos. Cada parte de nuestro cuerpo cuenta una historia de supervivencia, adaptación y cambio constante, escrita en nuestra piel y en nuestro ADN. Somos el resultado de millones de años de improvisación biológica, de pruebas, errores y éxitos que nos trajeron hasta aquí. La evolución nunca olvida sus cicatrices, y nosotros las llevamos con nosotros, como testigos silenciosos de nuestra increíble historia. La próxima vez que sirvan agua, escuchen, el agua fría suena aguda, el agua caliente, más grave. No es magia, es física. El agua caliente tiene menor viscosidad, las burbujas de aire escapan rápido y el sonido es más sordo. El agua fría retiene burbujas, produciendo un tono más nítido. Este pequeño cambio revela la danza molecular de la física cotidiana. Un misterio acústico que ocurre cada vez que preparamos un té. Incluso lo más mundano esconde ciencia fascinante. El agua tiene dos voces, y ambas cuentan una historia. La próxima vez que escuches ese susurro, recuerda, es la física hablándote. En 1981, el béisbol vivió su partido más largo, 33 entradas, 8 horas y 25 minutos, repartidas en 2 días. Este evento histórico dejó una marca imborrable en la historia del deporte. Los Pawtucket Red Sox y los Rochester Red Wings lucharon hasta el agotamiento. Los jugadores, enfrentando el frío y el cansancio, demostraron una resistencia increíble. El juego comenzó como cualquier otro, pero la noche avanzó y nadie lograba ganar. La tensión crecía con cada entrada, y la fatiga se hacía evidente. Suspendido a las 4 a.m., se reanudó 2 meses después y terminó en una sola entrada. Este retraso solo añadió más drama a la ya épica contienda. Solo 19 espectadores resistieron hasta el final y recibieron pases de por vida. Estos fanáticos demostraron una lealtad inquebrantable. Futuras estrellas como Wade Boggs y Cal Ripken Jr. participaron en esta odisea. Este juego fue un campo de pruebas para estos jóvenes talentos. No fue solo un partido, fue una prueba de voluntad y resistencia. Los jugadores se apoyaron mutuamente para superar el desafío. El espíritu humano, a veces, juega hasta el límite. Este juego es un testimonio de la perseverancia y la pasión que define al béisbol. En los arrecifes vive el camarón mantis, un pequeño crustáceo con un golpe supersónico. Sus apéndices lanzan un mazo a 100 km/h, tan rápido que el agua hierve y se forma una burbuja de vacío. Cuando la burbuja colapsa, libera una onda de choque y un destello de luz, alcanzando temperaturas similares a la superficie del Sol. El camarón golpea 2 veces, primero físicamente, luego con la onda de choque. Puede romper conchas y hasta el cristal de un acuario.
Su mazo es tan resistente que inspira nuevos materiales en la ciencia. Es un superhéroe del océano, con un puñetazo que desafía la física. Coño. Hay palabras que cruzan culturas y siglos. El Padre Nuestro es la oración más repetida de la historia. Traducida a más de 2000 idiomas, une a miles de millones de personas cada día. En cualquier momento, alguien en el mundo la recita. Su sencillez y profundidad han sobrevivido a imperios y guerras. Es un hilo invisible que conecta a la humanidad. Las palabras, cuando tocan lo esencial, se vuelven inmortales. A 750 años luz, en la constelación de Draco, orbita 3S2b, el planeta más oscuro jamás visto. Refleja menos del 1% de la luz, más negro que el carbón o el asfalto. No verías un orbe, sino un agujero en el espacio, apenas visible por un débil resplandor rojo. Su atmósfera absorbe la luz, y su calor lo hace brillar como brasas. Nadie sabe exactamente por qué es tan oscuro. Es un mundo de pesadilla, hostil y misterioso. Un recordatorio de que el universo es más extraño de lo que imaginamos. Un planeta al que nunca querrías acercarte. El Coloso de Rodas, una de las 7 maravillas, se alzaba sobre el puerto, pero su historia va más allá de la estatua. Tras su caída por un terremoto, sus restos yacieron siglos en el suelo. Excavaciones modernas han revelado capas de historia, fortificaciones medievales, ruinas romanas y cimientos helenísticos. Cada estrato es un capítulo de conquistas y reconstrucciones. Rodas es un palimpsesto urbano, donde cada civilización construyó sobre la anterior. Buscar el coloso es buscar la sombra de un gigante enterrado bajo siglos de historia. La historia no es una línea recta, sino capas de ecos bajo nuestros pies. En 2014, el hundimiento del ferry Sewol en Corea del Sur fue más que un accidente, fue un trauma nacional. La mayoría de los pasajeros eran estudiantes. La tripulación abandonó el barco mientras los altavoces ordenaban a los niños quedarse quietos. La respuesta oficial fue lenta y caótica. La mayoría de los rescatados lo fueron por barcos privados. Murieron 304 personas, 250 de ellas estudiantes. La tragedia expuso corrupción y fallos en todos los niveles del gobierno. La presidenta Park Geun-hye fue destituida tras el escándalo. El Sewol se convirtió en símbolo de injusticia y duelo. Un solo naufragio bastó para dividir y transformar a una nación. Acompáñenme mientras descorremos el velo de lo ordinario para revelar lo extraordinario. Juntos, exploraremos historias que han moldeado civilizaciones, proezas de la naturaleza que desafían nuestra imaginación y misterios que continúan intrigando a la mente humana. Que este viaje encienda en ustedes esa chispa de curiosidad innata, ese deseo de aprender y de comprender que es, en esencia, lo que nos define como especie. La aventura del conocimiento comienza ahora. En el Gran Teatro de las Naciones, pocas entidades proyectan una sombra tan extensa y tecnológicamente avanzada como la maquinaria militar de los Estados Unidos de América. Su alcance es verdaderamente global, una red intrincada de bases, alianzas y capacidades de despliegue rápido. Consideremos por un momento la flota de portaaviones nucleares. Cada uno de estos gigantescos buques es, en esencia, una ciudad flotante soberana, capaz de proyectar poder aéreo a miles de kilómetros de sus costas. La tecnología es, sin duda, un pilar fundamental de este poderío. Desde sistemas de armas autónomas y drones de vigilancia hasta las capacidades de guerra cibernética. La inversión en inteligencia artificial, en comunicaciones satelitales seguras y en armamento de precisión, redefine constantemente la naturaleza del conflicto. Comprender la escala, la tecnología y la doctrina detrás de este coloso militar es esencial para entender muchas de las dinámicas del mundo contemporáneo. La Edad Media, a menudo envuelta en un velo de oscuridad y romanticismo caballeresco, es un periodo mucho más complejo y fascinante de lo que comúnmente se percibe. Más allá de los castillos imponentes y las justas de caballeros, bullía una vida cotidiana llena de matices, de ingenio y de creencias que hoy nos pueden parecer extraordinarias. Por ejemplo, la ordalía,
o juicio de Dios era un método común para determinar la culpabilidad o inocencia. Pensemos también en la construcción de las grandes catedrales góticas, esas imponentes estructuras que se alzaban hacia el cielo como plegarias de piedra. La vida en los monasterios medievales era otro microcosmos de actividad y erudición. Argentina, una tierra de vastas pampas, imponentes montañas andinas y una cultura vibrante, alberga en su historia capítulos tan singulares como su geografía. Uno de los hechos más curiosos, y quizás menos conocido internacionalmente, es la historia de la República de los Niños en La Plata. Inaugurada en 1951, esta ciudad en miniatura fue concebida no solo como un parque temático, sino como un lugar donde los niños pudieran aprender sobre los derechos y obligaciones cívicas. Otro episodio notable en la historia argentina es el complejo y a menudo tumultuoso legado del peronismo. En el ámbito de lo insólito, podemos mencionar el misterio del Nahuelito, la criatura legendaria que, según se dice, habita en las profundas y frías aguas del lago Nahuel Huapi, en la Patagonia. Finalmente, no podemos olvidar la rica tradición del tango, esa danza y música que es sinónimo de Argentina. Capítulo 4. Horizontes de descubrimiento. Avances científicos que asombran. La ciencia, en su incesante búsqueda de comprensión, nos revela constantemente facetas del universo que desafían nuestra intuición y expanden los límites de lo posible. Un avance que ha revolucionado la biología y la medicina es la tecnología CRISPR-Cas9. Otro campo de exploración que nos depara continuas sorpresas es el estudio de los exoplanetas. En el reino de la materia, los científicos continúan desentrañando los secretos de los materiales cuánticos. Y no podemos olvidar los avances en inteligencia artificial y aprendizaje automático. Este progreso vertiginoso también nos obliga a reflexionar sobre el futuro del trabajo, la privacidad y la propia naturaleza de la conciencia. Capítulo 5. El reino de los úrsidos. Datos asombrosos sobre los osos. Los osos, esos majestuosos y a menudo incomprendidos mamíferos, pueblan una gran variedad de hábitats en nuestro planeta. Una de las curiosidades más notables es su increíble sentido del olfato. La hibernación, o más correctamente en algunos osos como el negro, el letargo invernal, es otro fenómeno fascinante. Existen 8 especies de osos reconocidas actualmente, cada una con adaptaciones únicas. Una curiosidad sobre el oso panda gigante es que, aunque su sistema digestivo es el de un carnívoro, su dieta se compone en un 99% de bambú. Capítulo 6. El tapiz infinito. Curiosidades asombrosas de la humanidad. La humanidad, en su vasta diversidad y a lo largo de su extensa historia, ha tejido un tapiz de costumbres, creencias y comportamientos que nunca deja de asombrar. Una curiosidad sorprendente es la existencia de lenguas silbadas. Consideremos también la increíble variedad de rituales y ceremonias que marcan los hitos de la vida humana en diferentes culturas. Otro aspecto fascinante es la capacidad humana para la adaptación fisiológica a entornos extremos. Finalmente, la persistencia de ciertos juegos y pasatiempos a través de milenios y culturas es una curiosidad en sí misma. El catolicismo, una de las religiones más antiguas y extendidas del mundo, posee una historia rica y compleja, llena de tradiciones, arte y figuras que han moldeado profundamente la civilización occidental y más allá. Una curiosidad notable es la existencia de la Guardia Suiza Pontificia en el Vaticano. Dentro de la vasta tradición católica, el concepto de los santos patronos es particularmente interesante. La Basílica de San Pedro en el Vaticano, el corazón del catolicismo, no solo es una obra maestra arquitectónica del Renacimiento y el Barroco, sino que también alberga innumerables reliquias y obras de arte de valor incalculable. Otro aspecto singular es la diversidad de ritos litúrgicos dentro de la Iglesia Católica. Esta unidad en la diversidad muestra la capacidad de la fe católica para inculturarse en diferentes contextos históricos y geográficos. Enigmas sin respuesta. Hechos que desafían la explicación. Nuestro mundo está repleto de misterios que, a pesar de los avances de la ciencia y la investigación, continúan eludiendo una explicación definitiva.
Uno de los enigmas más perdurables es el manuscrito Voynich. Otro fenómeno que ha desconcertado a investigadores durante décadas son las famosas líneas de Nazca en Perú. El incidente del paso Dyatlov, ocurrido en los Montes Urales en 1959, es otro caso que sigue generando escalofríos y especulaciones. Finalmente, el fenómeno de los círculos de las cosechas, crop circles, aunque muchos han sido demostrados como elaborados engaños humanos, algunos ejemplos tempranos o particularmente complejos siguen desafiando explicaciones sencillas. Centinelas del tiempo. Monumentos históricos y sus secretos. Los monumentos históricos que salpican nuestro planeta son mucho más que piedras y argamasa, son cápsulas del tiempo, testigos silenciosos de civilizaciones pasadas. Tomemos, por ejemplo, la Gran Esfinge de Giza en Egipto. Otro gigante de la historia es la Gran Muralla China. El Coliseo de Roma, el anfiteatro más grande jamás construido, es un símbolo icónico del Imperio Romano y su ingeniería. Finalmente, Machu Picchu, la ciudadela inca enclavada en lo alto de los Andes peruanos, sigue maravillando por su perfecta integración con el paisaje y su sofisticada mampostería. Forjadores del destino. Personajes trascendentales de la historia. La historia de la humanidad está jalonada por individuos cuyas vidas, ideas o acciones dejaron una huella imborrable. Pensemos en Leonardo da Vinci, el arquetipo del hombre renacentista. Cleopatra VII, la última faraona del antiguo Egipto, es a menudo recordada por sus romances con Julio César y Marco Antonio. Albert Einstein, cuyo nombre es sinónimo de genio, revolucionó nuestra comprensión del universo con su teoría de la relatividad. Consideremos también a Hipatia de Alejandría, una filósofa, astrónoma y matemática neoplatónica que vivió en Egipto a finales del siglo IV y principios del V. El eco infinito de la curiosidad. Y así, nuestro viaje a través de estas 10 ventanas a lo desconocido llega a su fin, pero la exploración, en verdad, nunca cesa. Hemos atisbado el poderío de naciones, los susurros de eras pasadas, las maravillas de la ciencia y los enigmas que aún nos desafían. Cada curiosidad desvelada no es un punto final, sino un nuevo sendero que se abre, invitándonos a profundizar, a cuestionar y a maravillarnos aún más ante la vastedad del conocimiento que nos rodea y que reside en la intrincada historia de nuestro planeta y de nuestra propia especie. El mundo es un archivo viviente, un organismo palpitante de historias, fenómenos y seres extraordinarios. Desde la danza cósmica de los exoplanetas hasta la silenciosa sabiduría de un oso en hibernación, desde la complejidad de una antigua civilización hasta los misterios que yacen en un manuscrito indescifrado, hay una belleza inherente en la búsqueda misma del entendimiento. Les prometo que después de esto, verán a las arañas, músicos y ovejas doradas con otros ojos. Así que prepárense su botana favorita, porque este viaje en el tiempo se va a poner bueno. ¿Listos para traiciones, amores imposibles y poderes que desafían a la muerte? Empecemos. Primera parada: Tracia, una tierra de leyendas, donde la música y la pasión se entrelazan en cada rincón. Aquí conocemos a Orfeo, hijo de Apolo, el auténtico rockstar de la antigua Grecia, famoso por su talento y su corazón apasionado. Su música era tan poderosa que podía detener ríos, calmar bestias salvajes y hasta hacer que los árboles se inclinaran para escucharle. Orfeo y Eurídice, su gran amor, eran la pareja del momento, inseparables y admirados por todos en la región. Pero la tragedia llegó rápido. Eurídice murió por la mordida de una serpiente, mientras huía de un acosador, dejando a Orfeo sumido en la desesperación. Orfeo, devastado y sin consuelo, decidió hacer lo imposible: bajar al inframundo para recuperarla, enfrentando sus peores miedos. Con su lira, durmió a Cerbero, el temible guardián de 3 cabezas, y conmovió a Caronte, el barquero de las almas. Su música detuvo los castigos eternos, llenando de esperanza y calma un lugar donde solo reinaba el dolor. Ante Hades y Perséfone, los reyes del inframundo, Orfeo cantó su dolor y su amor, con una pasión que conmovió hasta a los dioses. Los dioses, tocados por su historia, le permitieron llevarse a Eurídice, pero con una condición: no podía mirarla hasta salir del inframundo, o la perdería para siempre.
Orfeo aceptó y emprendió el regreso, sintiendo la presencia de Eurídice detrás, pero sin poder verla ni escuchar su voz, solo confiando en el amor que los unía. A punto de salir, la ansiedad y la duda lo vencieron. Volteó antes de tiempo, incapaz de resistir la tentación de asegurarse de que ella realmente estaba allí. Eurídice fue arrastrada de vuelta a la oscuridad, perdida para siempre, mientras Orfeo quedaba solo con su dolor y su culpa. Orfeo, destrozado, vagó solo por el mundo, y su música, antes llena de vida, se volvió triste y melancólica. Su final fue tan trágico como su historia de amor. ¿La lección? La impaciencia y la duda pueden destruir hasta el milagro más grande, y a veces un solo instante puede cambiarlo todo. Orfeo nos enseña que el amor puede conmover a los dioses, pero la confianza y la paciencia son la prueba más difícil de todas. ¿Cuántas veces arruinamos algo bueno por no esperar un poco más? Paciencia, mis cracks, porque a veces lo mejor está a punto de llegar. El mito de Orfeo sigue pegando fuerte. Confiar, aunque no veas el resultado, es a veces el mayor acto de amor y valentía. Así arranca nuestro viaje, con una tragedia que nos habla de fe, de amor incondicional, y de cómo podemos perderlo todo por un instante de duda. ¿Listos para el siguiente mito? Vamos con Aracne. Prepárense para otra historia, donde el orgullo y el talento se enfrentan a los dioses. Transición visual, telar y araña. El telar está listo, la historia apenas comienza. Cambio de mood del drama al salseo. Ahora vamos a una historia donde el orgullo y la rivalidad se entrelazan como hilos en un telar. Esta es la historia de Aracne, la mejor tejedora del mundo, tan buena que se creyó superior a los dioses. Su fama se extendía por toda Grecia, y la gente viajaba de lejos solo para ver sus tapices. La gente decía que su talento era un regalo de Atenea, diosa del tejido, pero Aracne lo negaba y la retó públicamente. Decía que su habilidad era solo suya, fruto de su esfuerzo y dedicación. Atenea, disfrazada de anciana, le advirtió que tuviera humildad. Le recordó que incluso los más grandes pueden caer si desafían a los dioses. Aracne se burló y exigió el duelo. No temía a la diosa, convencida de que nadie podía superarla. Atenea reveló su identidad y comenzó la competencia. 2 telares, 2 historias. El ambiente se llenó de tensión y asombro. Atenea tejió la grandeza de los dioses y advertencias a los mortales. Su tapiz era majestuoso, lleno de poder y gloria divina. Aracne, en cambio, expuso los escándalos y errores de los dioses con una técnica perfecta. Sus hilos contaban verdades incómodas, pero bellamente tejidas. El tapiz de Aracne era tan bueno que ni Atenea pudo criticarlo, pero el atrevimiento la enfureció. Nadie se había atrevido a desafiar así a los dioses. Atenea destruyó la obra, y en su furia, golpeó a Aracne. El silencio cayó sobre todos los presentes, horrorizados por la reacción de la diosa. Humillada, Aracne intentó quitarse la vida, pero Atenea la transformó en la primera araña, condenada a tejer eternamente. Así nació la leyenda de las arañas tejedoras. Moraleja. El talento sin humildad puede ser tu perdición. Incluso los dones más grandes pueden volverse en tu contra, si olvidas el respeto. En la antigua Grecia, desafiar a los dioses era jugar con fuego. Las consecuencias podían ser terribles y eternas. Aracne nos recuerda que la soberbia puede convertir un don en una maldición. La historia sigue viva cada vez que vemos una telaraña. ¿Quién sigue? Jasón y los argonautas. Prepárense para una aventura aún más épica. Transición visual, barco y héroes. El viaje apenas comienza. Prepárense para acción, monstruos y traiciones. ¡Vamos allá! La mitología griega nunca deja de sorprender. Tercera historia. Jasón y los argonautas, el primer equipo de superhéroes de la mitología. Antes de los Vengadores o la Liga de la Justicia, ya existía un grupo de héroes legendarios que unieron fuerzas para lograr lo imposible. Jasón debía recuperar el trono robado por su tío Pelias, quien,
temeroso de perder el poder, le impuso una misión imposible: traer el vellocino de oro desde la lejana Cólquida, un objeto mágico protegido por dioses y monstruos. Para lograrlo, Jasón no podía ir solo. Reunió a los mejores héroes de toda Grecia: Hércules, el más fuerte; Orfeo, el músico capaz de calmar bestias; Cástor y Pólux, los gemelos invencibles; y muchos más, cada uno con habilidades únicas. Juntos construyeron el Argo, un barco legendario bendecido por los dioses, con una proa que hablaba y daba consejos. Así, zarparon hacia lo desconocido, listos para enfrentar cualquier peligro. En su viaje, enfrentaron tormentas furiosas, monstruos marinos, mujeres guerreras como las amazonas, y las temibles arpías, criaturas aladas que robaban la comida de los mortales. Uno de los desafíos más mortales fueron las Symplegades, rocas móviles que aplastaban barcos. Gracias a la astucia y el trabajo en equipo, lograron cruzarlas, demostrando que la unión hace la fuerza. Al llegar a Cólquida, el rey Eetes les impuso pruebas imposibles: arar un campo con toros que lanzaban fuego por la boca y vencer a un ejército de esqueletos nacidos de dientes de dragón. Nadie había sobrevivido antes. Aquí entra Medea, hija del rey y poderosa hechicera. Se enamoró de Jasón y, desafiando a su propia familia, lo ayudó con magia, pociones y sabios consejos, arriesgando todo por amor. Gracias a Medea, Jasón superó las pruebas, pero el rey, traicionero, se negó a entregar el vellocino. La misión se volvía aún más peligrosa. Decididos a no rendirse, Jasón y Medea robaron el vellocino, enfrentando a un dragón gigante que custodiaba el árbol sagrado. Medea lo durmió con sus hechizos, demostrando su poder. Huyeron perseguidos por el rey y su ejército. Para retrasar a su padre, Medea cometió un acto terrible. Mató a su propio hermano y lo desmembró, obligando a su padre a detenerse para recoger los restos. Jasón regresó triunfante a Iolco, pero su tío Pelias no cumplió su palabra y se negó a devolverle el trono, mostrando que la ambición y la traición no tienen límites. Medea, fiel a Jasón, lo vengó con un truco mortal. Engañó a las hijas de Pelias para que mataran a su propio padre, creyendo que lo rejuvenecerían. Pero la felicidad no duró. Jasón traicionó a Medea, abandonándola por una princesa para asegurar su futuro político, olvidando todo lo que ella había sacrificado. Medea, devastada y furiosa, se vengó de forma brutal. Mató a la nueva esposa de Jasón y, en un acto extremo, a sus propios hijos, dejando a Jasón destruido. Jasón terminó solo, vagando sin gloria, y murió de forma trágica, aplastado por la propia proa del Argo, símbolo de su aventura y su caída. ¿La lección? El poder, la traición y la venganza siempre tienen un precio. Incluso los más grandes héroes pueden perderlo todo por sus decisiones. Jasón y los argonautas nos muestran que hasta los héroes pueden caer por sus errores y que la gloria es efímera si no se acompaña de lealtad y humildad. Y que la ayuda puede venir de los lugares más inesperados, pero también puede volverse en tu contra si no se valora ni se respeta. Así termina nuestra trilogía de mitos: amor, soberbia y aventura, tres fuerzas que mueven el destino de dioses y mortales. ¿Qué nos enseñan estas historias? Que la humanidad, con sus virtudes y defectos, siempre busca superarse, pero debe aprender de sus errores.